Dejando huellas. Pensamiento crítico latinoamericano. Entrevistas a personajes de la comunicación. Gracias, Amaro, tenerte aquí en este espacio del primer Congreso Latinoamericano de Comunicación, CIESPAL-FELAFAX, y es un honor tenerte aquí. Nos acompaña Amaro La Rosa, ex becario de CIESPAL, claro y eso sí. Es lo que queremos que nos cuentes. Y para mí es realmente un grato honor estar en mi casa. Me siento en mi casa, la siento mi alma mater porque me formé muy bien aquí. La experiencia de CIESPAL, como lo decimos con mis compañeros con los que nos reunimos virtualmente con frecuencia, nos marcó. Realmente nos marcó. Y cuéntanos, ¿cuándo fue la primera vez que viniste acá? 1986. 1986, a un curso, a un taller, Sí, ¿cómo fue? Un curso, el curso se llamaba Planificación de la Comunicación, Investigación. En el 86. Me imagino que en esa época estuviste con qué instructor de esa época. Fue Daniel Prieto. Daniel Prieto Castillo. Daniel, gran maestro. Gran maestro. Gran persona. Qué lindo. ¿Y cómo fue el taller? ¿Cómo fue esa vivencia? Cuéntanos un poco, Amaro. Fue interesantísima. Yo a Daniel lo había conocido antes en Cusco, en un congreso nacional que hubo, pero venir acá fue algo diferente, ¿no? Encontrarnos gente de distintos países. Fue mi primera experiencia de una reunión, un curso de ese tipo, con distintas vivencias, con distintas realidades. Intercambiamos mucho realmente, nos decimos como hermanos. Mira, te digo que tenemos la ocasión de encontrarnos por los avatares de esta carrera, a veces con colegas en diferentes lugares de América Latina. Me encontré en Costa Rica con dos amigos, Ricardo Sol, mi compañero de habitación en el hotel. En el hotel del curso. Y con Lucilene Curi, una excelente amiga brasilera. Y es como vernos hermanos, claro. Porque de esas amistades que tú las encuentras y es como si las hubieras dejado de ver ayer. Hay ese abrazo fraterno de primera. Entonces, esta experiencia que viviste en CIESPAL y que ya vamos a ir conversando más sobre el tema, claro, les generó una cercanía, una hermandad entre hermanos latinoamericanos. Exacto. Que estaban aquí, exacto. Porque tenías de varios países. ¿Cómo? Exacto. Y una época diferente en la comunicación, ¿no? Los telegramas, las llamadas internacionales costaban carísimas. Nunca llamé a mi casa desde luego. Pero era una experiencia importantísima porque alternábamos todos los días y justamente les cuento a mis alumnos muchas veces una experiencia específica cuando tengo que decirles cómo asumir los retos. Y un día Daniel Prieto nos entregó un libro de unas 400 páginas, eran las 5 de la tarde, hora de cierre del curso, y nos dijo: mañana a las 9 de la mañana quiero que me expongan sobre este tema. Entonces era un reto. ¿Cómo lo hacemos? Estábamos alojados en el Hotel República, los extranjeros y los colegas ecuatorianos, algunos ahí y otros en algunos sitios, ¿no? Nos encontramos 9 de la noche y a esa hora cada uno expuso lo que había leído. Al día siguiente todos teníamos una idea del libro. No es que lo domináramos, pero ya teníamos una idea. Entonces esas experiencias enriquecen, te ayudan mucho. Y el día a día, ¿no? Tú vas conociendo a la gente por dentro, su cultura, esos pequeños matices que hay entre cada cultura de América Latina. Tú aprendes a diferenciar el habla, los dejos que todos tenemos, aunque decimos, no, yo no tengo dejo, pero así es. Entonces CIESPAL ayudó a ese encuentro de varios colegas, comunicadores, estudiantes de América Latina. ¿Y cómo crees que aportó en la vida de ustedes? ¿En qué aportó en la vida profesional ya de como comunicadores a ustedes y a ti concretamente, Amaro? A mí me aportó, para empezar, en los dos terrenos. En mi terreno, en esa época yo hacía radio, he hecho muchos años radio, y aportó para entender la mirada, cómo se ve el mundo desde cada país, ¿no? Cómo la realidad es distinta, es compleja, pero hay cosas que nos hermanan, hay cosas que nos acercan. Y también en el lado ya de la enseñanza universitaria, que ya la tenía, yo enseño desde el año 76 en las universidades, aportó muchísimo. Por eso mismo, porque aprendía con la gente cómo tratar de ver las cosas desde un punto de vista muy diferente. Ya no solamente pensar en uno, sino pensar en todos, pensar en que hay intereses comunes, en que hay que trabajar en muchas cosas. Era difícil en esa época, sí. Era difícil porque los sistemas de comunicación eran de otra naturaleza.
Bueno, ahora hay toda una serie de ventajas, ¿no? Claro. Pero era muy bueno eso porque nos ayudó a encontrar cómo, hasta en el hecho de cómo trabajar las clases, ¿no? Te cuento una experiencia posterior. Unos meses después de haber estado en CIESPAL, la primera vez, dicté un curso. Era para una promoción, todos eran relacionistas públicos, pero estaban profesionalizándose. Y todos eran personas mayores. El más pequeño tenía 25 años y había gente de 50, ¿no? Entonces empezamos la clase y me acordé de Daniel. Dijo, por si acaso yo no soy el profesor Prieto, yo soy Daniel para ustedes. Y yo no quiero corbatas, yo quiero ese trato cordial entre amigos. Y hasta ahora ese trato cordial entre amigos, ya las veces que nos hemos visto con Daniel somos los mismos amigos. Entonces eso lo aprendí de Daniel, para empezar. Entonces, ¿crees que ahí el espacio que ha abierto CIESPAL a los estudiantes, porque tenemos una serie de becarios como tú a nivel de toda América Latina, es la mirada? Tal vez agrega una mirada. Tal vez ese es el elemento que consideres que aporta en la vida de los comunicadores que pasan por aquí, construir una mirada de esa comunicación, porque no es solo aprender a hacer radio, no es solo aprender a hacer televisión. ¿Qué mirada o cómo fue fortaleciendo esa mirada en tu vida y de tus colegas? ¿Sabes qué? Nos ayudó, como te decía, a entender las cosas que nosotros no hemos vivido, sino que hemos conocido por terceras personas o por la prensa. Un pequeño detalle. Tito Gutiérrez, dirigente minero del carbón. Tito vivió toda la problemática del golpe de Estado de Pinochet. Él preso, salió libre y su esposa estaba en estado. Y nos contó toda la aventura que significó que se encontraran, porque tenían muchísimo miedo de que lo descubrieran los agentes de la Dirección de Investigación. Tuvieron que tomar un bus, otro bus, hasta que se reencontraron y se dieron ese abrazo, ese beso de pareja que se quería mucho, ¿no? Esa experiencia, la experiencia de María Loman, una chica, una jovencita neerlandesa se dice ahora, ¿no? Bueno, que vino a Bolivia y que traía su charango, traía su quena, y ella se sentía boliviana, siendo de otro continente. Entonces, ¿cómo esas cosas te van enseñando la dinámica de un mundo donde hemos tenido cantidad de migrantes en América Latina y donde igual la gente se adecua a la vida de cada país y donde también nosotros tenemos que ver lo que está pasando en los otros lugares? Porque al fin y al cabo el mundo no está desconectado. Somos todos una misma realidad en América Latina. Tenemos, como te decía, intereses comunes. Y también me ayudó mucho, algo más iba a proponer, en el plano de la necesidad de publicar. Al año siguiente, CIESPAL tuvo la gentileza de invitarnos, o ese mismo año, a hacer una investigación en cada país sobre algún tema específico del trabajo que teníamos. Ahí yo decidí hacer un estudio, un análisis sobre un programa de radio. Y bueno, fue una investigación interesante. Al año siguiente regresamos, estuvimos una semana aquí en Quito y cada uno presentó su propuesta de investigación, que luego se convirtió en un libro que, como digo, despertó mucho. Yo había publicado ya 2 libros hasta ese momento y despertó mucho más mi interés por publicar. Y he seguido publicando, ¿no? Entonces, además de aportar la mirada, aportó en los procesos investigativos de la comunicación, claro, muchísimo. Y en el proceso también de escribir, de producción, llamémosle ya intelectual, de lo que es la comunicación en América Latina, que eso es lo que hay que seguir trabajando. Y ahora, Amaro, quería preguntarte, ¿por qué estás acá? ¿Por qué te atrajo a los años de este primer Congreso Latinoamericano de Comunicación entre CIESPAL y FELAFAX? ¿Cuáles fueron tus motivaciones y cómo ves este elemento? Para empezar, porque quería regresar a CIESPAL, como digo, mi alma mater, quería regresar de todas maneras. Y se presentó la oportunidad, ya había conocido a Gisela Dávila en Bolivia, en un congreso de la IC de hace ya 4 años. Y bueno, nos intercambiamos información siempre con ella. Y me habló acerca de la actividad, vimos la posibilidad,
Entonces decidí venir, ¿no? Entonces hicimos los arreglos, vine junto con un grupo de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y bueno, aquí estoy porque para mí es, mira, es como lo decía Daniel, una utopía. Esa utopía de estar aquí en Quito, de estar en CIESPAL, de reconocernos con la gente, de entender esas diferencias de el ahorita que se emplea en el Perú con el ya mismo de aquí y con lo de al tiro de Chile, ¿no? Pero eso te hace sentir contento, ¿no? Mira, yo vibro cada vez que escucho algunas canciones ecuatorianas, ¿no? Claro, porque estuviste un tiempo acá. Claro. Para cerrar, amigo Amaro, esta pequeña conversación, ¿qué les dijeras a las nuevas generaciones desde CIESPAL y desde tu experiencia? ¿Qué les motivarías a que hagan con CIESPAL? Que descubran la joya que es latinoamericana y mundial que es CIESPAL. Que se den cuenta, ahora CIESPAL tiene muchos volúmenes digitalizados, tiene información valiosísima. Que aprendan a buscar, porque una falencia que estamos notando los profesores que ya llevamos décadas en las universidades es la dificultad de encontrar, la dificultad de buscar información, a pesar de que lo tienen todo. Pero parece que cuando lo tienen todo es más complicado. Entonces, que vean en CIESPAL lo que siempre ha sido un norte. Te cuento que cuando yo entré a trabajar en el periodismo, uno de mis compañeros de trabajo, mucho mayor que yo, había sido de los primeros becarios de CIESPAL. Y nos habló de CIESPAL y desde ahí se me prendió como se dice en Lima, se me prendió la mecha, ¿no? Quiero ir a CIESPAL, hasta que por fin se dio la ocasión, postulé y por suerte pude lograr la beca. Cuando me llegó ese telegrama donde decía los datos sobre la beca, mira, fue uno de los más importantes de mi vida. Y cuando llegué aquí fue, como te digo, una experiencia que nos enriqueció y que coincidimos todos mis compañeros, que realmente nos marcó la vida. Gracias, Amaro, por tu testimonio, por tu confianza y por estar en la casa de CIESPAL y más bien invitar a todos los oyentes que nos escuchen. CIESPAL abre las puertas a la comunicación y algo que nos dices tú, Amaro, CIESPAL cambia vidas. Cambia vidas y eso es importante, para eso está. Es cierto. Muchas gracias, Amaro. A mí me cambió. Cambió la vida. Y a todos les puede cambiar. Qué lindo. Un abrazo fraterno a todos. A ti también. Gracias, muy amable. Gracias, Amaro, muy bonito. ¿Sí?